El día de hoy, Ana, Daniela y yo, María Juliana, vamos a hablar de un tema muy interesante para nuestro curso de responsabilidad médica. Este tema es denominado coautoría en delitos imprudentes, más específicamente, médicos coautores de homicidios culposos. Para nuestro tema es importante reconocer que el fenómeno de la constitucionalización ha provocado una serie de cambios en la práctica médica. Y, aunque esto haya permitido una mayor protección del derecho a la salud, también se han generado mayores expectativas y prevenciones por parte de la sociedad y las autoridades, quienes son cada vez más exigentes y vigilantes al comportamiento de los profesionales en salud. Es así como, a mediados del siglo XX, se empezó a condenar a los médicos por hechos lesivos y empezó a gestarse la construcción teórica de la responsabilidad médica. Ahora, teniendo en cuenta esto, alrededor del desarrollo del presente video vamos a explicarles, por una parte, los conceptos básicos que nos van a ayudar a entender algunos temas que se mencionarán en el desarrollo del presente video. En segundo lugar, también vamos a hablar sobre dos problemas jurídicos que surgen alrededor de este tipo especial de delito denominado delito imprudente o, en términos más específicos, homicidio culposo, esto bajo la modalidad de coautoría. Después vamos a dar a conocer la relación que se ha formado entre el derecho y la medicina y que además explica el porqué de las exigencias médicas por parte del ordenamiento jurídico colombiano. Por último, vamos a establecer algunas conclusiones. Empecemos con las definiciones. Hablemos primero de la definición de delito imprudente. Definición que la vamos a tomar de lo que se establece en el Código Penal en su artículo 23, donde dice que, abro comillas, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo y cuidado, y el agente debió haberla previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Cierro comillas. Ahora, si entendemos que la imprudencia antecede a la culpa, como lo indica la norma, es por eso que debemos entender que la existencia de un delito imprudente depende de la concurrencia de, primero, un desvalor de acción en cuanto a la infracción al deber objetivo y cuidado. Segundo, un desvalor de resultado en cuanto que el resultado lesione el bien jurídico tutelado, que para nuestro caso es la vida. Tercero, una conexión jurídica entre la infracción al deber objetivo de cuidado y el resultado, lo que se conoce como un nexo de antijuricidad, y es así como se completa la tipicidad. Ahora vamos a mencionar el concepto de coautoría imprudente. Vamos a empezar diciendo que este se presenta, pero frente al elemento subjetivo del plan común. Martínez Malaver en su obra del 2009 nos explica que este elemento subjetivo no va dirigido a producir un resultado, pues en este caso estaríamos en presencia de un delito doloso, sino que el acuerdo común está dirigido para la realización de una actividad riesgosa que produce un resultado típico. En complemento a lo anterior, es necesario decir que el escenario de la coautoría imprudente se materializa en la medida que se cumplan con tres requisitos. Primer requisito, que exista un común acuerdo referido a la acción, es decir, frente a la conducta, no siendo necesario que los coautores se planteen la posibilidad de la producción del resultado y deba existir acuerdo sobre su producción. Segundo requisito, debe haber división del trabajo, esto es, reparto de funciones, que cada coautor aporte su contribución al hecho, de tal modo que pueda haber una imputación recíproca de las acciones realizadas entre estos coautores. ¿Por qué está el paciente ahí y todos ustedes aquí? A la doctora Torres le preocupan los miembros, a la doctora Bailey las lesiones internas abdominales. El doctor Sloan piensa que las quemaduras de tercer grado tienen prioridad y la doctora Han piensa que las lesiones en corazón y pulmones lo matarán antes que otra cosa. ¿Y eso significa qué? No saben por dónde empezar. Tercer requisito. Estos deben haber llevado a cabo en conjunto la acción de la realización del tipo, es decir, el que determina el sí y el cómo del hecho. En relación con este concepto de coautoría imprudente, es súper importante afirmar una cuestión, y es la referida a que la figura de la coautoría es propia de los sectores donde hay división horizontal del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Donde los sujetos que desarrollan la actividad están en un mismo nivel, tienen sus propias responsabilidades, aunque estas responsabilidades pueden ser distintas, no resultan del todo excluyentes, sino que por el contrario son complementarias a las desarrolladas por sus otros compañeros. Un ejemplo claro de esta división horizontal del trabajo y en el tipo de coautoría lo podríamos ver materializado en la relación que existe entre un médico y un anestesiólogo. Esto en el escenario de la realización de algún tipo de procedimiento quirúrgico, procedimiento que traiga consigo un resultado desafortunado para el paciente. Finalizando con la coautoría, por último vamos a abordar el concepto de homicidio culposo. Este tipo penal se encuentra contenido en el artículo 109
del Código Penal, donde se alude a la acción de una persona que mata a otra bajo la modalidad de conducta culposa. Es decir, cuando el resultado de este tipo de homicidio es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, que debió haberse previsto por ser previsible o que de haberlo previsto confió en poder evitarlo. Luego de tener claros estos conceptos claves, vamos a desarrollar nuestro tema y posteriormente propondremos algunos problemas jurídicos que a nuestro criterio resultan relevantes traer a colación. Como lo planteamos desde la introducción, el error es un fenómeno inherente al ser humano, es un riesgo presente en toda acción u omisión humana, en especial en relación con aquellas personas que ejercen profesiones riesgosas, como es el caso de la medicina, la odontología, entre otras. Pasa que las condiciones legales, técnicas, tecnológicas, sociales y humanas en Colombia hacen que cada vez sea más probable la ocurrencia de estos errores. Entre ellos, uno muy grave y castigado por nuestro ordenamiento jurídico es el homicidio culposo, que se encuentra clasificado como un delito imprudente. Este es un tipo penal que puede verse inmerso en diversos ámbitos a la luz del ejercicio profesional de la medicina. Es importante resaltar que el ejercicio médico no es una práctica desarrollada de manera individual, pues un médico no podría hacer todo solo, sino que por el contrario requiere del trabajo en equipo, requiere del esfuerzo y unión de diferentes profesionales de la salud que por medio de una comunicación asertiva tiendan a alcanzar el restablecimiento y bienestar del paciente. Esta unión de esfuerzos, si bien la mayoría de casos puede conllevar resultados positivos, lo cierto es que en algunas ocasiones puede generar resultados negativos. Estos resultados pueden acarrear incluso infortunios como la muerte del paciente, incurriendo así en consecuencia en responsabilidades médicas por las cuales pueden verse inmersos en la comisión de un delito de homicidio culposo imputable en calidad de coautoría. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del error médico. Luego de plantear estas ideas, vamos a pasar a hablar especialmente de dos problemas jurídicos. El primero de ellos está encaminado a resolver si el homicidio culposo derivado de un error en el acto médico, en el que intervienen varios profesionales de la salud, estaríamos inmersos en un escenario de responsabilidad individual o responsabilidad compartida. Este problema jurídico lo abordaremos haciendo un paralelo desde el área civil y desde el área penal. Comenzando con el área civil, vamos a decir que el artículo 2341 del Código Civil estipula que, abro comillas, el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito. Ahora bien, lo ha resaltado la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad médica que se deriva de una obligación que en principio es contractual, pero ¿relación contractual entre quién? Entre el médico, EPS o IPS, quienes tienen la responsabilidad de cuidar la integridad corporal del paciente y de concluir de manera adecuada la relación prestacional de servicios médicos. Esto implica que, en el marco de la jurisdicción civil, tanto los profesionales de la salud que han intervenido directamente en los actos médicos generadores de daño, como las EPS o IPS, a los cuales se encuentran adscritos, son solidariamente responsables por dichos daños. Por otro lado, en el campo penal, el artículo 29 del Código Penal establece que son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Partiendo de esa definición, podemos afirmar que la coautoría como tal solo puede pregonarse frente a la realización de conductas dolosas, pues para que la misma exista se precisa de un acuerdo criminal previo a la consumación del delito, lo que de entrada nos descartaría la figura de los delitos culposos. No obstante, puede suceder que en la ejecución de un acto médico intervenga todo un equipo médico y que en cualquiera de las fases, sea diagnóstico, tratamiento o procedimientos, se incurra en algún error que finalmente conlleve consecuencias fatales. En este caso, sí podríamos hablar de una coautoría imprudente. Pero debemos aclarar que la responsabilidad penal a título de culpa solo podría analizarse de manera individual frente a cada uno de los implicados, atendiendo a su grado de responsabilidad frente al resultado muerte. Estamos aquí para el proceso de la doctora Meredith Grey, quien es acusada de ejercer por debajo de las normas aceptadas en la práctica médica de tal forma que abusó de los pacientes y las aseguradoras. Analizado ya el primer problema, pasemos al segundo, el cual está dirigido a responder hasta qué punto las prácticas por el personal médico pueden ser consideradas como un riesgo ordinario de la actividad médica cuando hay de por medio de la comisión de un delito de homicidio. Para dar respuesta a este problema, en primer lugar, hay que aclarar que no siempre por cada conducta imprudente que ejerce el profesional de salud, eso significa una infracción al ordenamiento jurídico y por tanto una responsabilidad penal.
Para que sea reprochable una práctica médica imprudente por parte de estos profesionales de salud, debe haber una producción de un resultado típico que genere una lesión a uno o varios bienes jurídicos tutelados por el legislador. Además, en sede de responsabilidad médica, el legislador ha tomado por causales de justificación el error excusable, el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, la ignorancia, el caso fortuito o fuerza mayor, y no aplicar procedimientos quirúrgicos por creencias religiosas e idiosincráticas del paciente, pero en el caso de homicidio culposo, ninguna de estas causales sería justificante, dado que son los mismos profesionales quienes crean el riesgo jurídicamente desaprobado en incumplimiento de un deber objetivo de cuidado, y esto es aparte de los propios riesgos que se adhieren a la práctica médica. Una forma de ejemplificar lo anteriormente anunciado sería en consideración al siguiente caso, que surgió en Colombia. Resulta que una mujer de 44 años llevaba 6 meses presentando pérdida de peso de manera progresiva y sin explicación alguna, por lo que le mandaron a hacerse una endoscopia, la cual se realizó el día 31 de marzo de 2019 en el consultorio privado de la doctora Giovanna. Durante el procedimiento, la señora de 44 años no tuvo tolerancia a la anestesia local, por lo que la médica le sugirió una sedación completa, a lo que ella accedió. Una vez aplicado el sedante, debía despertarse entre 1 a 2 horas después, pero eso no fue así. En cambio, presentaba alteraciones de la conciencia. 7 horas después de la aplicación de la anestesia, es llevado por la misma doctora al hospital local de la ciudad, puesto que presentaba un estado disociativo. No podía hablar ni reconocer a nadie. Cuando la mujer entró por urgencias, esta presentaba diagnóstico de hipoglicemia prolongado por ayuno, pero así fue dejada una observación para practicarle varios exámenes, entre ellos un TAC cerebral en el que utilizaron la misma sedación que le había ocasionado un deterioro neurológico. Este procedimiento lo realizó un doctor llamado Javier Vanegas Betancourt, y después de realizarlo, momentos después, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio que fue asistido por este doctor, quien logró estabilizarla. No obstante, horas después murió a la espera de haber sido ingresada a la unidad de cuidados intermedios, pues por falta de camas no la habían llevado, eso según el reporte del médico de turno Álvaro Monroy. En este caso es evidente la negligencia de los 3 médicos involucrados. La primera doctora por no llevarla en el tiempo correcto a urgencias, el segundo doctor por aplicarle un medicamento que ya se conocía había generado un mal resultado, y el tercero por negarle recursos básicos para una atención urgente. Todo esto llevó a asegurar un mal resultado, cuando puede que en medio de una actividad ordinaria se hubiera podido aumentar las probabilidades de vida de la señora. Este caso nos afirma que el resultado típico del homicidio culposo se produce no solo por los riesgos generales que implica el sistema de salud, sino también por la comisión de un delito imprudente que, de no haberse cometido, hubiera podido, para nuestro caso, salvar la vida de la paciente o brindarle más posibilidades de vida. El derecho y la medicina son 2 actividades que están condenadas a entenderse, están relacionadas y en ocasiones trabajan armónicamente como también colisionan. Una por un lado es la encargada de custodiar la salud y el bienestar de los ciudadanos y la otra regula las relaciones de los mismos en nombre de la convivencia y progreso de la sociedad. Como ya lo mencionamos, la actividad médica lleva consigo un riesgo en su práctica, además de resaltar el objeto de la misma, que es prolongar y proteger la salud y la vida, adicional a bienes jurídicos conexos a este. Sin embargo, es realizado por seres humanos que en algunos casos pueden propender a cometer errores, donde en ocasiones ese actuar se puede encauzar en los delitos culposos. Tipo penal con características propias donde el sujeto no pretende realizar el tipo, aún así resultan consecuencias gravosas, ya sea por negligencia o imprudencia. Es por esto que no solo se debe guiar por el hecho de curar, sino que se debe ajustar a las reglas o los parámetros de la lex artis, la cual es aquella ciencia que deriva de la experiencia en el ejercicio de la profesión y en la cual su contenido no depende de ningún ordenamiento jurídico. Lo anterior se contrapone a lo denominado mala praxis. Lo precedente ha tenido un gran desarrollo y se han elaborado pautas para saber si el profesional de la salud actúa bajo los parámetros de la lex artis. Esto es fundamental para saber si el ejercicio de este se ajusta dentro del riesgo permitido por la ley de esa actividad. Esto dejando entrever los puntos donde se puede chocar el derecho y la medicina. Sin embargo, seguiremos mencionando otras situaciones donde estas dos se pueden entrecruzar.
Para que se pueda configurar la responsabilidad por mala praxis, se debe tener en cuenta que debe existir una relación médico-paciente, lo bastante importante para configurar esa responsabilidad, y se debe determinar cuándo empezó, para saber desde qué momento sería responsable. Lo complicado de esta situación es que hoy en día esa relación se encuentra despersonalizada y la persona ya no se ve con un solo médico y muchas veces esa relación es impuesta por IPS o la EPS. Por lo tanto, como ya se vio, resulta muy complicado. A esto le sumamos que por la naturaleza de la actividad médica requiere una intervención simultánea y plural de profesionales de la salud de diferentes ámbitos. Aunque trae muchos beneficios, también trae sus complicaciones. Hablando de delitos imprudentes, incrementa su complejidad cuando se tiene que determinar la responsabilidad en que incurre cada uno de los que intervinieron, ya que en ese actuar se produjo un resultado típico. Aquí cabe resaltar una de las modalidades de organización en la cual trabajan los médicos, que es una división horizontal del trabajo. En ella no hay una relación jerárquica de subordinación. Cada uno se va a encargar de una parte dependiendo de su especialidad y lo hacen confiando en que sus compañeros están actuando bajo el deber de cuidado dentro de los márgenes de este riesgo permitido. A esto último le llamamos principio de confianza. Este principio es muy importante porque con base a este podemos esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo, más aún cuando sí hay subordinación, donde podemos encontrar a los auxiliares como los enfermeros. Lo anterior nos deja entrever esa relación cambiante entre los dos saberes y cómo están relacionados día a día. Algunas situaciones del ejercicio médico ponen a prueba el derecho y asimismo este lo hace con la medicina. A modo de conclusión, hemos podido notar esa relación del derecho y la medicina tan íntimamente ligada. En ocasiones pareciera que no trabajan en la misma sintonía. Sin embargo, en la sociedad del deber ser, una no podría existir sin la otra. Es por esto que tanto médicos como abogados deberían trabajar armónicamente y así conseguir un gran desempeño en un marco correcto del ejercicio profesional.